mamá, ¿puedo ir a trabajar contigo? ¿Puedo trabajar contigo? Eso me dijo mi hija Alexia, que tiene 6 años, hace nada. Yo súper orgullosa, digo, pues claro que sí, hija. Me dice, vale, pues llama a mi profesora que mañana ya no voy a ir al colegio. Digo, a ver, ¿no era así? ¿Vale? Me imaginaba en un futuro. Dice, a ver, pero si siempre dices que tu trabajo es súper divertido y no paras de aprender, tiene lógica el cambio. Y lleva razón. Y os preguntaréis, vale, ¿qué haces? Pues me presento, soy Noelia Márquez y junto a mis socios Patricia Aymá y Jordi Margarit tenemos una empresa en la que trabajamos para crear el plástico del futuro. Concretamente, bioplásticos PHA, o como nosotros los llamamos, el Viscero Plastic. Pero lo importante no es qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Y por aquí empiezo por el principio. Todo empieza cuando Patricia en la universidad, en la tesis del máster, estudia una vía metabólica por la cual las bacterias sintetizan bioplástico en el interior. Ajá. ¿Cómo las bacterias producen bioplástico? ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues resulta que el bioplástico es para ellas una reserva energética. Podemos pensar que es similar a cuando nosotros acumulamos grasa si comemos de más. Por ejemplo, hay algunas que tienen la capacidad de acumular una reserva energética para superar periodos de hambruna. Esta reserva energética se estudió y es lo que a día de hoy conocemos como bioplástico, que tiene las mismas propiedades que los plásticos convencionales que provienen del petróleo, pero que además son orgánicos, son biodegradables y son compatibles con el cuerpo humano. Y aquí me gustaría hacer una mención, porque ¿qué es biodegradable? Biodegradable no significa que se va descomponiendo en trocitos muy pequeños y se queda un microplástico. Lo que significa es que en su descomposición lo que hace es servir de alimento para otros microorganismos. Imaginaros que es similar a lo que podría hacer una manzana cuando se descompone. Y esto es súper guay. Pero es que además, luego nos dimos cuenta que esta biodegradabilidad podíamos controlarla. Es decir, en función de los aditivos que nosotros poníamos, podíamos hacer que biodegradara en 2 meses o que aguantara hasta 2 años. Brutal. Pero, además, resulta que podemos cambiar las propiedades de un bioplástico y hacer que sea más rígido o más flexible. Y esto lo hacemos de 2 formas, principalmente. La primera es mediante la formulación. Nosotros hacemos que las bacterias hagan el bioplástico y cuando tenemos ese bioplástico hacemos un proceso similar a la panadería. La panadería tiene harina como base y en función de los ingredientes que podemos tener una pizza, una magdalena o un donut. Pues nosotros tenemos el bioplástico como base y en función de los aditivos que le vamos poniendo podemos tener diferentes usos. Hemos dicho que es compatible con el cuerpo humano, por lo tanto los usos pueden ser biomedicina, farma, apósitos o filamentos de impresora 3D. Por lo tanto, hay una manera de cambiarlo que es a posteriori. Y luego está la otra, que es la forma más guay, a mi modo de ver. Hemos dicho que las bacterias almacenan el bioplástico como una reserva energética. ¿Pero de qué se alimentan estas bacterias? Pues nosotros en Envirotech las alimentamos única y exclusivamente con residuos orgánicos. Sí, todos esos apetecibles residuos orgánicos que os estáis imaginando, pero que a ellas les gustan. Entonces, para hacerlo tenemos 2 equipos de bacterias. El primer equipo, que es el equipo de las fermentadoras, ¿vale? Estas lo que hacen es se alimentan del residuo orgánico y generan lo que llamamos ácidos grasos volátiles. Y el segundo equipo, que es el equipo de las productoras, se alimenta de estos ácidos grasos volátiles y genera el bioplástico en su interior. Bien, pero ¿cómo hacemos entonces para modificar ese bioplástico en ese proceso? O lo que es mejor, ¿cómo hacemos para que sea cual sea nuestra fuente de residuo orgánico de alimento, esas productoras nos estén haciendo el mismo bioplástico y así tengamos una producción estable? Pues lo que hacemos es seleccionar y controlar muy bien aquellas fermentadoras. Controlamos
el tipo de ácido y la cantidad de ácido graso volátil que generan esas del primer equipo para que las del segundo equipo tengan siempre un bioplástico de una forma, una producción estable. Entiendo que ahora entenderéis por qué digo que mi trabajo es súper divertido y que no paro de aprender. Y es que dentro de la rigidez y la estructura que tiene la metodología científica y el hecho de llevar investigaciones a cabo, os diré que es sorprendente y que muchas veces las cosas se descubren por mera casualidad o por cosas que ni siquiera estabas buscando. Por ejemplo, nuestro proceso de purificación del bioplástico, yo creo que empezó el día en que a un miembro del equipo se le cayó 1 litro de lejía encima de una muestra y empezamos a ver que se podían hacer este tipo de cambios. Tengo que deciros que ahora tenemos un método mucho más refinado, pero es cierto que llegamos a purezas del 97-98%. Así que ahora mismo parece que todo marcha y todo va bien, pero hubo momentos en los que no veíamos la luz, en los que teníamos espumas que nos hacían casi llorar, pero es cierto que si trabajas como un equipo, pues es más fácil todo. A día de hoy no me podéis preguntar qué vamos a investigar dentro de 2 años, no tengo ni idea. Me pasará un poco como lo que pensáis vosotros si ahora cogéis una carrera de qué voy a trabajar, pero al final tenemos una meta y lo importante no es qué queremos hacer, que eso sí lo tenemos que tener muy claro, sino que lo importante es ir todos juntos para encontrar un cómo. Muchas gracias.